en el sentido como está escrito, sin fe. Sin fe. Fe fingida, fe reprobada, sin fe. ¿Qué pasa cuando no hay fe? A ver, lean, les vuelvo a preguntar a todos, ¿qué pasa cuando no hay fe? Ahora, te lo voy a poner en otras palabras, te lo voy a poner en palabras de confianza. Voy a quitar por un momento la palabra fe y voy a poner la palabra confianza. Ahora, si no hay confianza, es imposible agradar a Dios. Ahora, te pregunto a ti, ponte a pensar por un momento. Una de las cosas que más lastiman entre nosotros los seres humanos es la falta de confianza. Quizá porque dimos motivo o quizá porque la persona por naturaleza es desconfiada. Una de dos puede ser. Quizá yo di motivo para que no se me tenga confianza, o de plano la persona es desconfiada por naturaleza. Hay gente que desconfía de su propia sombra. Ve la sombra enseguida y ya le tira el manazo, dice, ah, caray. Empiezan a pelear solos. Pero yo te pregunto, ¿no tener confianza es agradable? A ver, yo les pregunto a los esposos y a las esposas, o mejor les pregunto a los padres y a los hijos. ¿A los padres y a los hijos, hermana Cheli? Ah, bueno, ¿para qué nos metemos en asuntos? ¿Han oído a sus hijos que les dicen de repente, ¿por qué no, papá? Ay, Jesús bendito, gloria sea al Señor. ¿Han oído algunos hijos? ¿Por qué no, papá? ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué no me dejas ir? ¿Qué no me tienes confianza? Y la neta, ¿no? Cinto piteado. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oiga, si tú le dices al hijo o a la hija, no te tengo confianza, no se va a poner feliz el hijo o la hija. De seguro que va a ser un mar de lágrimas, probablemente un berrinche o hasta un escándalo. Empieza allí, tiene confianza. Ahora, fíjate bien, ¿por qué Dios dice que si no le tienes confianza a Él no le agradas? Fíjate bien, porque Él no le ha fallado a nadie. ¿Están conmigo? Dios no le ha fallado a nadie. Él lo que dice, lo cumple. Y aunque no te lo merezcas muchas veces, y aunque no me lo merezca, me da su amor, me da su misericordia, me da su perdón, me da tantas cosas. Ahora, todavía Dios me dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Y me dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y de repente salimos nosotros, es que me siento solo, es que me siento sola. Y Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Es que no sé por qué me siento solo, por qué me siento sola.
Siento que nadie me quiere, todos me odian. Y Dios diciéndote, con amor eterno te he amado. Entonces, escucha. Por eso Dios dice, fíjate mis palabras, fíjate en mi persona, a quién le he fallado, a quién he defraudado, a quién he traicionado, para que no me tengas confianza. Si tú no me tienes confianza, ¿me desagrada? ¿Me desagrada? ¿Cómo puede sentirse complacido, agradado Dios cuando no se le tiene confianza? ¿O tú te sientes agradado, agradada cuando alguien no te tiene confianza? No te sientes agradado. Entonces, necesitamos entender por qué el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya aprendimos fe fingida. Ya aprendimos cómo empieza a anidarse la corrupción y la rebeldía en el corazón. Y dice el Señor, eso te va a llevar a que repruebes en la fe. Pero también nos dice el Señor, mira, hay gente que no tiene fe. Y cuando no tienes fe, me desagrada. ¿Lo quieres leer de nuevamente en la escritura? Todos juntos lo leemos. 1, 2, 3. Dos cosas importantes si alguien le va a tener confianza a Dios. Número 1, elemental. Debe creer que Dios existe. Número 1. Y número 2, que Dios da galardones, que Dios da premios, que Dios da recompensas. No Dios, escucha esto, mira, ahí lo dice. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, que hay Dios. Número 1. Y número 2, y que es galardonador de los que le buscan. Ay, ¿cómo te lo ilustro? Yo tengo muy buenos recuerdos y con el debido respeto, hermana Licho, voy a usar de ejemplo a mi amado Carlos Covarrubias. Porque puedo usar otros ejemplos, pero quiero usarlo a él y honrar su memoria. Yo no conozco a ninguno de sus nietos que le haya tenido desconfianza a su abuelo don Carlos. No conozco. Lo que sí conozco de sus nietos es que se la pasaban tan a gusto con el abuelo, porque del abuelo generalmente no recibían castigos, generalmente eran puras recompensas. Y muchas de las cosas, déjame terminar esta parte, muchas de las cosas que logró impactar la vida de mi hermano Carlos con sus nietos, y quizá también con sus hijos, espero, con sus hijas, es que haya inspirado tanta confianza para con ellas y para con él, que es Carlos, el hijo, que muchas veces, estoy pensando en los nietos ahorita, muchas veces los nietos, por la confianza que le tenían al abuelo, había cosas que no le decían a los papás. Abuelo, ¿qué pasó, hijo? Nomás no le digas a mi mamá, ya ves cómo se pone. Vente, mijo, tú cuéntame. Ahora, usted dirá, ¿eso era ser alcahuete? No. Eso era brindar confianza de tal forma que lo que el chamaco podría necesitar, el abuelo se lo podía dar. Un buen consejo, incluso una buena corrección. Entonces los nietos se acercaban con periodicidad con el abuelo
Y el abuelo en muchas ocasiones los recompensaba. Ahora, te estoy poniendo una ilustración terrenal. A lo mejor no le llego a lo que quisiera para que comprendiéramos todos nosotros cuán grande es nuestro Dios. Nosotros somos una imitación muy limitada, estamos muy limitados, pero nuestro Dios es un Dios ilimitado. Y nuestro Dios dice: ¿por qué no me tienes la confianza necesaria cuando yo te doy mis promesas? Por eso el Señor dice: si no hay ese nivel de confianza, no me agrada. No me agrada. Poniéndolo en otras palabras, no me gusta. Me disgusta que no te atrevas a confiar en mí, que no te he hecho nada malo, que te he cumplido cada promesa que te he dado, que te he dado aún lo que no merecías, y aún así no soy digno de toda tu confianza. Por eso Dios dice: si no hay confianza, no me agrada esa situación. ¿Estamos comprendiendo el punto, mis amados hermanos? Entonces quiero que veas, vengo otra vez: la fe fingida, la fe reprobada, no hay fe. Pero vamos a brincar a otro nivel, si les parece bien. Vamos a llegar al nivel de poca fe. Bueno, vamos a llegar al nivel primero de fe. Mejor poca fe. ¿O de fe? Poca fe. Fe. Vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y a su nombre, aleluya. Yo espero que estemos aprendiendo algo esta mañana que nos ayude a diagnosticar el estado de fe que hay en nuestro corazón y qué clasificación tiene nuestra fe. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, escuchen, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan ese escenario? Está tremendo, ¿eh? Pero, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Digan conmigo: tuvo miedo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre, ¿lo leen fuerte que dice? Hombre, ¿por qué dudaste? Yo les hago una pregunta. Pedro
¿tuvo fe para caminar sobre las aguas? Sí. Ahora, fíjate. Ay, ay, ay. ¿Cómo decírtelo? En días pasados estudiábamos al padre Abraham, el padre de la fe, y aprendimos que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que era de casi 100 años, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Qué pasó con Pedro? Cierto, muchos podemos decir, ay, Pedro, la regaste, también que ibas. Pero el caso de Pedro puede ser un caso similar al nuestro. Oye, íbamos muy bien y de repente empezamos bien, empezamos a caminar, empezamos a dar pasos convencidos de muchas cosas, fundamentados en la palabra que él nos dijo. En este caso, ¿cuál fue la palabra que Jesús le dijo a Pedro? Ven. Otra vez, ¿cuál fue la palabra que Jesús le dijo a Pedro? Escucha, cada acción de fe debe tener una palabra que la sustente y una palabra de Dios. La palabra de Jesús para Pedro fue: ven. Y Pedro, en esa palabra, aleluya, desciende de la barca y empieza a caminar. Ya leímos, hay un pero. Hay un pero. ¿Me regresa ahí, Rigo? En el pero, Rigo. Pero al ver el fuerte viento, primera acción que vulneró la fe de Pedro fue considerar las circunstancias a su alrededor. Una circunstancia fue el fuerte viento. El fuerte viento. Luego, una vez que consideró el fuerte viento, llegó un invitado más que se llama el miedo. ¿Qué hizo que, escucha otra vez, qué hizo que Abraham, el padre de la fe, no se debilitara en la fe? El no considerar, mejor dicho, cuando consideraba su cuerpo, que estaba ya como muerto de casi 100 años, prefería no seguir viendo lo que veía, porque si lo seguía viendo se desanimaba. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, recordando la promesa que Dios le había dado. Por eso dije, cada acción de fe debe estar sustentada en una palabra que viene de parte de Dios. Si no hay una palabra que viene de parte de Dios y tú estás queriendo caminar en ello, muy probablemente estés caminando en una fe fingida. ¿Qué pasó con Pedro? Fíjate nuevamente. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, mira, presta atención. Una cuestión en primer lugar. Consideró las circunstancias. Número 2, llegó el miedo. Y número 3, llegó la duda. ¿Por qué se considera poca fe? ¿Por qué Jesús le dijo poca fe? Porque, fíjate, en la poca confianza que manifestó en lo que Jesús le dijo, caminó.
No sé si estás comprendiendo el punto. Hay mucha gente que todavía no tiene una fe tan desarrollada, por lo tanto a veces da 3 pasos para adelante y 1 paso para atrás, y 3 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Te tengo buenas noticias: mientras sigas con el intento de seguir caminando, un día tu fe se va a fortalecer en el Señor Jesucristo. Y aunque tu inicio sea poco y escaso, las manifestaciones de Dios no dejan de suceder. El hecho de que Pedro confió, aunque sea unos instantes, en las palabras o en la palabra de Jesús, escúchame, aunque sea unos instantes confió en la palabra de Jesús, esos instantes le permitieron a Pedro disfrutar de la gloria de Dios. No hay otro discípulo que se haya atrevido a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. No hay otro que se mencione. No dice ahí, y Juan dijo, yo también voy. No dice el texto. Y no dice, y Andrés, yo voy también, denme chance ahorita, yo me animo. No hay. El único que se atrevió a creer, aunque sea un poquito, fue Pedro. Entonces toma ánimo, mi hermano, mi hermana. Si en toda tu casa nadie cree y tú estás creyendo poquito y aún te hundiste, te tengo buenas noticias. Jesús está listo para levantarte otra vez y establecerte y ponerte en la barca para que sigas aprendiendo de su palabra. ¿Qué es esto? Poca fe. Oye, y con poca fe se hizo algo extraordinario. Vamos a ver un caso donde hubo fe. Esto fue poca fe. Se dio lugar, escucha, se creyó por un determinado tiempo, pero las circunstancias pegaron y se consideró al miedo, entró, y luego también llegó la duda. Hechos capítulo 14, vamos a terminar aquí. Hechos capítulo 14. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Mira, estoy tratando de que veas desde el punto negativo, si podemos mencionarlo así, cómo la fe puede ser clasificada. Ya mencionamos como una fe fingida, una fe reprobada, alguien que no tiene fe, alguien que tiene poca fe. Pero vamos a ver a alguien que sí tuvo fe. ¿Están listos? Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Cómo estaba? Cojo de nacimiento. Eso es para que amarre. Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dios puede hacer que alguien que ha nacido con una imperfección sea corregida su imperfección. Oh, cómo anhelo que eso suceda delante de nuestros ojos. De veras. Cómo anhelo que eso suceda delante de nuestros ojos. Porque estas no son historias para decir, ay, qué bonito. Pues sí, en aquellos tiempos. No. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por todos los siglos. Estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Te pregunto, ¿había caminado alguna vez? Nunca, jamás. Oyó hablar a Pablo. Digan conmigo, oyó hablar a Pablo. Otra vez. Ahora, ¿qué hacía Pablo en esos lugares, en aquellas regiones? Mira, capítulo 14, gracias hermana, es correcto lo que usted dice. Si usted leen el capítulo 14 completito, van a tener un panorama mayor. Pero quiero leer solamente el verso 4, 14:4.
Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí, verso 7, léanlo fuerte. ¿Qué hacían? Otra vez, ¿qué hacían? Y el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que. Y la fe viene por. Y el oír. Y la palabra de Dios es el evangelio. Y entonces, mira, el verso 7 termina con eso. Y allí predicaban el evangelio. Seguimos el verso 8. Y cierto hombre de Listra, ¿a dónde se habían ido ellos? A Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Díganlo fuerte, ¿predicaba? Otra vez, ¿predicaba? Predicaba el evangelio, y el evangelio es poder. Entonces, ¿qué va a suceder cuando alguien le presta atención? ¿Te acuerdas lo que decíamos el jueves que escribimos aquí en el pizarrón? Las palabras de Dios requieren ¿qué? Atención. Este oyó hablar a Pablo. Aleluya. Este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Cuando alguien tiene fe se le nota. Cuando alguien no tiene fe también se nota. Este hombre tenía fe mientras que estaba escuchando lo que Pablo decía. En su corazón se empezó a anidar la palabra de Dios, porque le empezó a atesorar, la empezó a dar valor, la empezó a guardar en su corazón mientras que la escuchaba. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se levantó en su corazón, y de repente Pablo lo nota. Pablo lo nota y dice, y si me regresa el verso, Rigo, por favor, poquito. Dice el verso: este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Levántate derecho sobre tus pies. Pablo, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué no estás viendo? Que desde nacimiento, mira mis piecitos, todos flaquitos, chuecos, parecen garrotillo. ¿Cómo te ocurre? Pablo, no te burles de mí. ¿Cómo te atreves a decirme que me levante, Pablo? La lógica en muchos de los casos te estorba para creer. Porque eso era lo más lógico. Oye, Pablo, ¿qué traes? ¿Qué no estás viendo tú también? No, yo no estoy viendo su circunstancia. Yo lo que estoy viendo es que tiene fe. Aleluya. Lo que estoy viendo es que tiene fe. Entonces le voy a dar lo que necesita. Le voy a dar una orden, le voy a dar una instrucción. Le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y mira lo que pasó. Y él saltó y anduvo. Amén. Si vas a aplaudir, a los bien para el Señor. ¿Qué pasó con él? Él saltó y anduvo. La lógica puede detener tu milagro, porque mucha gente vive por convencerse en la cabeza. A ver, yo no le entendí, yo necesito que me lo aclaren, yo necesito que me expliquen con peritas y con manzanas, porque así no entiendo. Está bien, hay cosas que vas a entender y hay cosas que tienes que creer. ¿Cómo explicas que un cojo de nacimiento se pueda poner de pie? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que alguien que nunca ha caminado se ponga derecho sobre sus pies? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo la lógica puede entender eso? La lógica no lo entiende. Pero la Biblia dice que esto aconteció. Le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Mira,
¿Puedes entender eso de que él saltó? Es como si tuviera resorte en los pies y se impulsó, brinca, y al levantarse por creer lo que Pablo le está diciendo, la Biblia dice, y él saltó y anduvo. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Estoy concluyendo. Vimos fe fingida, vimos fe reprobada, vimos un caso sin fe, vimos poca fe. Estoy tratando de que veas cuando ya alguien tiene fe. ¿Qué acciones hace alguien que tiene fe? Lo que la Escritura dice es que Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. Cuando alguien tiene fe, se le nota. Número uno, cuando alguien tiene fe, hace lo que se le dice con relación a su propia necesidad. Si alguien te declara una palabra porque tú la creíste y tú la aceptas, y se te dice póngase derecho sobre sus pies, y usted dice, pues ¿cómo? Si todavía me duele. Eso es prueba de que no hay fe. Pero si usted sin preguntar se levanta, en el momento en que usted, escucha, en el momento en que usted obedece la instrucción, el poder de Dios se desata sobre ti con una bendición. Yo espero que el Espíritu de Dios tenga aún mejores palabras que las que estoy diciendo, y el Espíritu de Dios te revele en lo particular qué cosas en tu caso tendrías que ver tú y demostrarte a ti mismo que estás creyéndole al Señor. Repito y concluyo: fe fingida, aparenta; fe reprobada, anida rebelión; sin fe, simplemente no agrada a Dios; poca fe, da sus primeros pasos, se puede hundir otra vez. Ahí está el Señor listo para ayudarle. Pero fe ya empieza a hacer que las demostraciones del poder de Dios estén a tu favor. Todos podemos llegar allí, sí, de estar en un estado completamente extremoso, en el lado opuesto o negativo. Dios nos puede llevar al lado de bendición y de recibir nuestro milagro si le prestamos atención a sus palabras, si las guardamos en nuestro corazón y permitimos que la palabra produzca la fe necesaria para que cuando el momento llegue estemos listos para acatar la instrucción que va a desatar el poder de Dios a nuestro favor. ¿Alguien puede decir un fuerte gloria a Dios? ¿Cómo viene la fe? Completo. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Qué te recomiendo? No dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de leer la palabra incluso en voz alta en tu casa. No dejes de meditar y de decirla. Porque si es palabra de Dios, va a alimentar tu fe. Y cuando la creas, vas a declarar hecho tu milagro. Alguien dice un fuerte gloria a Dios. Este último caso que leímos, observamos todo el proceso. El proceso indica: alguien habló del Evangelio, alguien escuchó el Evangelio, alguien creyó el Evangelio, alguien actuó de acuerdo al Evangelio y el milagro se manifestó. ¿En Pedro sucedió? Sí sucedió. Sí sucedió. Pero ¿qué fue lo que opacó esa brillantez en Pedro? Que consideró las circunstancias otra vez. ¿Que no estaba ya la tormenta cuando él salió de la barca? Ya estaba la tormenta, ya estaba el momento ese. Pero de repente se distrajo. Mi hermano, mi hermana, es muy riesgoso distraerse.
Ustedes saben lo costoso que es una distracción en carretera, una distracción en motocicleta, una distracción en un vehículo. Es muy costoso una pequeña distracción. Prestemos atención completa a la voz del Señor. La voz del Señor siempre va a estar dando una palabra que sustente nuestra fe. Y cuando creamos sobre ello, abalánzate, mi hermano, y actúa como si ya lo recibiste, aunque todavía no lo sientas o aunque todavía no lo veas, porque por fe andamos y no por vista. Ahí dice un fuerte gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, aquí están tus escogidos que diligentemente han venido, Señor, para recibir de tu palabra, recibir de ti. Quieras tú haber hablado a lo profundo del corazón y que mis hermanos y mis hermanas hayan recibido la porción que necesitaban para edificar su camino, edificar su confianza, caminar en la autoridad que ya Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros, en la victoria que tú obtuviste, en la sanidad que nos pertenece, en la victoria que es nuestra por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, a ti sea la honor y la gloria por siempre. Porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú estás aquí, nosotros podemos estar. Recibe honor y gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Puestos de pie por un instante. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo por un instante. Gracias, Señor. Vamos a andar en las aguas tú y yo. Vamos a andar en las aguas tú y yo. No te hundirás. No te hundirás. No te hundirás. No te hundirás. Vamos a andar en las aguas tú y yo. Vamos a andar en las aguas tú y yo. No te hundirás. No, no. No te hundirás. No te hundirás. No te hundirás. Oh, no. No te hundirás. El mar de mi vida está embravecido y me hace naufragar, me hundo, Señor. Si eres tú, manda que vaya sobre el mar hacia ti. Vamos
Vamos a andar en las aguas tú y yo. Vamos a andar. Vamos a andar en las aguas tú y yo. No te hundirás. No te hundirás. Vamos a andar. Vamos a andar en las aguas tú y yo. Tú y yo. Vamos a andar en las aguas tú y yo. No te hundirás. 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 El mar de mi vida está embravecido y me hace naufragar. Me hundo, Señor, si eres tú. Manda que vaya sobre el mar hacia ti. Vamos a andar en victoria tú y yo. Sí, Señor. Vamos a andar en victoria tú y yo. No te hundirás. 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 Y la promesa del Señor es firme para ti. No te hundirás en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.